Bueno, hoy vamos a hablar de la digitalización en el ser humano. Bueno, primero vamos a hablar de una definición que dio René Descartes, que decía que el hombre que el hombre era como una mezcla de dos sustancias diferentes, cuerpo y máquina, que se refería a un objeto de la naturaleza que podía examinarse, y la mente humana. Él se refería como un alma pensante que tiene interacción constante, aunque son sustancias totalmente diferentes. Creía que había una sustancia inmaterial en el cerebro que era parte fundamental para el ser humano. Habló de pienso y luego existo, que fue una frase muy conocida de René Descartes. El mundo lo rigen las leyes universales, las cuales el hombre debe descubrir, comprobar y utilizar para su bien. Aun cuando el hombre es privilegiado por los saberes, no es más que una pieza en el universo mecánico. Es decir, es como una máquina que está conformada por diferentes piezas y marca pues diferentes compases en el entorno donde se desarrolla, dependiendo de la situación o del el entorno que esté desarrollando. Hablamos también de la digitalización del ser humano, que es un proceso de adaptación a diferentes tecnologías. Esto nos lleva a transformar procesos de manera positiva, los cuales nos ayudan a guardar más información o a optimizar saberes. Nos vuelve seres que almacenan y procesan información muchas veces igual o de la misma manera que las máquinas. Pero pues también hace que podamos o prescindamos de encuentros físicos y nos relacionamos simplemente vía internet, y esto sería pues como un punto negativo. Como positivo, pues almacenamos y procesamos información de manera similar a las máquinas, que hacen que podamos tener más estrategias y manejar diferentes entornos al tiempo. Ingeniería genética. Presenta el cuerpo como una suerte de programa de computación que debe ser descifrado. Un error de programación genética puede determinar la presencia o ausencia de una enfermedad. En 1973, dos científicas lograron recombinar fragmentos del código de una bacteria después de haber incluido en la secuencia de un gen sapo. Esta técnica se conoce como ADN recombinante y permite alterar el programa genético de un organismo para obtener diversos resultados. En 1970, el científico francés publicó un libro llamado Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna. La idea era exponer de manera clara los últimos descubrimientos de la genética. Bites, como afirma el icono de la cibercultura de Reus Sirius, dice que hasta aquí sugiere que las cosas del cuerpo también ingresaron de ese proceso de digitalización universal, de modo que el materialismo de la perspectiva genética puede ser ilusorio, pues conviene no olvidar que para esa rama del saber el fundamento de la vida radica en una serie de instrucciones digitalizadas, largas secuencias de letras A, T, C y G, procesadas por medio de una artillería 97 informática que funciona en los organismos, no entra en los laboratorios, se quedan afuera. A los investigadores solamente les bastaba con disponer de un poco del fragmento del ADN extraído de una célula, de cualquier célula del cuerpo que haya sido conservada en una heladera. Thomas Hunt Morgan fue uno de los fundadores de la genética como disciplina científica. Fue el ganador del Nobel en 1934 por haber descubierto que los factores que comandaban la herencia residían en los cromosomas. Declaró lo siguiente al recibir el premio: al nivel en que ocurren los descubrimientos en genética, no tiene la menor importancia si el gen es una unidad hipotética o una partícula material. En todo caso, la unidad está asociada a un cromosoma específico y puede localizarse mediante un análisis puramente genético. Ahora podemos ver el cuerpo orgánico como esencia. Entonces, primeramente tenemos que tener en cuenta que la esencia de la humanidad es dicha por una información dada por las cosas que están tanto vivas como inertes. Durante el siglo XXI, si la esencia fue inmaterial de los organismos, puede ser rescatada por las tecnociencias, que si nos preguntamos cómo
si la esencia de la humanidad es informática, entonces no habría diferencias entre las sustancias, entre los computadores y los seres humanos. También en esta nos enfatizaba que la salud solo era una posible modificación o eliminación de los cuerpos de los seres humanos. Pero cabe resaltar que dentro de estas, el nombre de la tecnociencia es la que aprovecha esa esencia de información en el ser humano. También nos podemos dar cuenta que en esta lectura podemos darnos cuenta del humanismo, entonces teniendo en cuenta los diferentes desafíos que tenían los límites humanos mediante la ciencia y la tecnología. También podemos ver a René Descartes, que él decía que el hombre era conocido como una sustancia inmaterial. También daba razón sobre el dualismo como fuente principal la mente, donde decía que la mente era quien controlaba el sujeto, es decir, ese propio yo. También nos daba razón sobre el estado transitorio, sobre ese tipo de inteligencia que se ha abordado durante el ser humano. Y por último, es que la mente podría sobrevivir sin ningún soporte físico, pero incluyendo principalmente el cerebro humano. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Osorio Escobar y les voy a hablar acerca de la tecnología fáustica. La tecnología fáustica se puede definir como dejar los valores para iniciar una tecnología que no va a tener mucho sentido porque no es orgánica. Bueno, el cuerpo forma parte de la esencia que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que el espíritu en la carne genera la esencia vital de nosotros. Bueno, una de estas es la tecnología fáustica, es el materialismo de la genética y las biotecnologías, como lo es en los alimentos transgénicos o en la evolución de las máquinas, por así decirlo, de la tecnología, para generar una inmortalidad de la mente. La inmortalidad de la mente tiene el fin de comprender la vida como información que puede ser manipulada y corregida con ayuda digital. La esencia eterna está ligada con los organismos mortales. La vida del pensamiento, ya que son posibles solo en el mundo orgánico. Es muy importante la interacción con el medio ambiente y la interacción es muy importante. En un plan evolutivo, nuestro cerebro es importante. ¿Por qué? Porque somos los únicos seres vivos que tenemos la capacidad de hacer operaciones abstractas sin necesidad de cómo la hacen las máquinas de una base de datos. Por eso, lo orgánico es un requerimiento básico para tener una vida, como lo es ELISA. ELISA es una tecnología que emula sesiones de psicoterapia y esta fue em, creada por Joseph Weizenbach. Francisco Varela entrevista a Herbert en abril de 1998 en unos sentidos semejantes al procedimiento digital de datos propios de los dispositivos informáticos. Por el contrario, el pensamiento presenta una potencia analogizante relacionada con las condiciones materiales de la existencia humana, incluyendo el sufrimiento. Y en el siglo XVII, Descartes intentó explicar la evidente integración entre el yo espiritual y el cuerpo mecánico. En su intento de definir lo que caracteriza específicamente al verdadero pensamiento, el autor detecta un momento de suspensión, una ascesis y una especie de limpieza espiritual, un cierto estado de gracia que se produce cuando la mente logra abrir un claro en el campo de lo que ya ha sido pensado. Fruto de esas reflexiones fue su último trabajo escrito en 1649,
y sistemáticamente titulado Las pasiones del alma. Según el pensamiento de Jones, tanto ese libro como las cartas que el filósofo escribió en esa época reflejan la enseñanza que le causaban las sensaciones psicofísicas como el hambre, el dolor y el amor sexual.